Hola familia, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy me tocó como gafufa. Están abriendo mucho mis ojitos, entonces bueno, toca cuidarme un poquito de tanta luz. De tanto esto ya me perdonan, puedo agacharme un poco para que no se vea el circulito. Voy a levantarme para aparecer con doble gafa. Bueno, esperamos que puedan escucharnos bien esta noche. Vamos hoy ya con nuestro último compartir del libro Educar la voluntad del Padre Miguel Ángel Fuentes, en el club, pero bueno, hoy gracias a Dios creo que todas vamos a poder estar, vamos a poder compartir y bueno, qué rico pues que hoy vamos a hacer el cierre de este libro que nos ha aportado tantísimo. Hola, Milinis. Volví. Ave María, bienvenida por estas tierras. Las Estoy tenías resucitada de nuevo. abandonada. Ay, qué pecado, ya tenía abandonada el pobre que la lectura del libro, pero Virgen Santísima, volvimos. Pau. ¿Cómo estuvo esa misión? Ay, delicioso, estuvimos en mi tierra, entonces, no, volver es duro, duro. Volviste Yo más soy, brava que nunca. ay, más che, será, yo sí decía, no, ay, más lindo, los santanderianos son hermosos. Eso sí, nadie se los quita. Ah, más lindo, mi Angelita, fue muy bonito y también como la historia, los pueblear, ¿no? Es hermoso. No hayas tenido esa experiencia en tu propia tierra. No, sabes que no, y mira que como ir como en ese peregrinaje religioso fue muy lindo porque fue como descubrir tantas cosas lindas. Nosotros no conocíamos el santuario de Nuestra Señora de la Salud, por ejemplo, en Páramo Santander. Y también fue Ujú, una experiencia muy linda, súper recomendado porque nosotros fuimos en un momento de harta lluvia, ese día llovió sí. mucho y cuando subimos al santuario estuvimos solitos en el santuario y eso es como Lourdes, entonces yo sí veía que bajaba el canal de agua y yo decía, ay, ¿será que ese es el agua que la gente recoge? Porque estaba llena de agüita de montaña, ¿no? Y cuando Ajá. cuando un señor de esa región nos dice, no, saquen donde la Virgencita nos dijo en la gruta, y esa agua súper Mm. cristalina, tan lindo, o sea, esas son la mística de nuestra fe, ¿no? De creer en aquello que la Virgencita le señaló a una niña, ella en la advocación de niña, le dijo que, pues como que muy parecido como la historia del Tepeyac, pero De es como Lourdes. sí, no, y del Tepeyac, porque le dice como ella tenía la mamita enferma, la niña, y ella le dice como, ¿qué necesitas? Entonces ella le dice, no, pues que mi mamita se recupere, porque era como la que llevaba la provisión a la casa, y cuando llega a la casa la encuentra sana. Entonces Ay, qué es súper, lindo. es muy, Qué pues no. hermosura. Y por allá te viste con Joa también. Ah, sí, mi Joanita, nos vimos por allá en Santander, ¿no, mi Joa? Hola, niña, ¿qué más? Sí, ¿Cómo claro. estás? Súper Compartimos con nuestras bienvenida. dos tropas. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Excelente, gracias al Señor. Acá yo contándole las delicias de nuestro Santander, no Virgen Santa. Totalmente. Yo vi como Joanita sacaba las tajadas con la mano. Bueno, ya vamos sabiendo que el No, libro Educar el Carácter no lo necesita, Educar la Voluntad no lo necesita yo. no, yo afirmé, firme. Bendito. Ay, qué belleza. Bueno, chicas, entonces, ¿qué les parece si damos inicio? Jenny, bienvenida, buenas noches, qué rico tenerte por acá. Vamos entonces a iniciar con una oración. No sé, Milinis, que estabas tan perdida, si nos haces los honores. Ay, tan lindos. Bueno, pues hagamos una oración bien especial en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por este día de hoy. Señor, gracias por estar en nuestras vidas. Gracias por tu infinita misericordia para nosotras, nuestras familias, para este país y para todas las familias que nos ven, en cada lugar, en cada familia, en cada mujer, en cada esposa, en cada madre.
En tus benditas manos, Señor, colocamos este encuentro, en este libro que tú nos has permitido, este espacio, y entregamos en tu infinita voluntad estas redes que sean para evangelizar, para amarte, Señor, para hacer conocer tu nombre, para llevar la esperanza que tú mismo nos has regalado. Aquellos que quién sabe hoy cómo estén, y Señor, tú conoces la realidad de cada una de nosotras, las luchas, las necesidades en tus benditas manos. Colocamos este espacio, todo lo que vamos a compartir, decir, hacer, y que todo siga siendo, Señor, siempre para ti. La gloria es tuya, Señor. Entregamos también esta reunión a la Santísima Virgen María, que nos curas con tu manto, mamita linda. Acompáñanos, Madre del Cielo, intercede por nosotros ante nuestro Señor. También encomendamos a San José que nos acompañe. Y pues obviamente, Señor, te amamos, te alabamos y te adoramos y te damos gracias por este compartir. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te pague, mi Lilis. Bueno, familias, entonces yo creo que hoy vamos a finalizar nuestro libro del padre Miguel Ángel Fuentes de Educar la Voluntad, ¿cierto? Que como hemos dicho, pues nació a raíz de la lectura del libro de Regla de Vida por una Madre, porque lo que a muchas nos dificultaba el trabajo de cumplir la regla era precisamente porque nos faltaba también tallarnos un poquito más en la voluntad. Así que bueno, el Señor en su divina providencia nos mandó a leer este libro y mejor dicho, nos puso a tambalear, nos puso a hacer un examen muy riguroso de nuestra voluntad, nos puso a hacer un trabajo lindo, fuerte, y hacer ese trabajo de mirarnos a nosotras mismas desde sus ojos, desde su misericordia, desde su amor. Y también como a decir, "Ey, estoy fallando acá, puedo trabajar acá". Y bueno, el Padre es muy lindo porque nos va dando siempre ideas para ir mejorando. Así que si no se han leído el libro, te recomendamos que se lo lean todo, porque realmente, a pesar de que tuvo un lenguaje a veces un poco desde la psicología, palabras que uno decía, "Ay, Jesús, ¿esto qué quiere decir?". Pero bueno, el Señor también fue ayudándonos a formar la voluntad, incluso desde ahí, ¿cierto? Como desde leer un libro con un lenguaje diferente al que veníamos acostumbrados, también para formarnos a nosotros. Entonces hoy vamos a tratar de compartir los últimos tres capítulos, el capítulo 11, voluntad y responsabilidad, el capítulo 12, que se llama, ya se me olvidó, la religión y la formación de la voluntad, y el último capítulo, que son como unas conclusiones en el que vamos a recordar un poquito como todo lo visto anteriormente. Entonces, bueno, no sé, mi Lini, si nos haces los honores una vez más de empezar tu compartir. Ay, espérame. Allá. ¿Ya me escuchan? Sí. Listo. Pues me pareció lindo que, bueno, en este libro de Educar la Voluntad, pues empezando porque Angelita hacía una previa introducción, la mayoría de nosotras, pues digamos que somos madres, y pues algo que nos ha pasado es que uno siempre le está diciendo a los hijitos como un ejemplo. Levántate temprano, arregla tus cosas y empieza tu estudio, o para los niños que van al colegio, pues entonces todo el itinerario que tienen que hacer. Pero digamos que uno descubre que cuando uno está como en esa actitud de crianza, pues uno debería ser muy coherente frente a la voluntad de muchas cosas, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, si uno le dice a los hijitos, no sé, arregla tu cuarto, entonces uno va a mirar y de pronto uno tiene por allá su escondite de San Alejo, entonces uno dice, ay Dios mío, o sea, ¿qué tanto puedo ser coherente en esa voluntad con todas esas cositas? Entonces me gustaba mucho porque ahorita en el capítulo 11 decía la responsabilidad y decía, la voluntad está ligada a la responsabilidad y decía que era responsabilidad. Y decía, la palabra responsabilidad viene de la parte que dice una respuesta. Entonces, pues cuántas veces, por ejemplo, a nosotros nos cuesta hasta levantarnos, ¿no? Entonces uno como que, ay no, 5 minuticos más, 10 minutos, espere, no, estoy cansado, no descansé bien la noche, o lo que sea. Entonces pensaba mucho como en cómo en nuestras cotidianidades nosotros tenemos que hacer esa respuesta, y el padre decía como, no me acuerdo si fue el padre o en la consagración, que escuchamos como, o sea, no haga los 5 minutos más, sino como esa respuesta de la voluntad de tengo que empezar ya.
¿cierto? Entonces pensaba mucho en esa respuesta, ¿no? Entonces como que a veces postergamos, no sé, nosotras siempre tenemos, por ejemplo, en nuestro corazoncito, tengo que hacer tal cosa y de pronto no lo pudo uno y ay mañana, no, esperen, pasado mañana y empieza así. Entonces esa respuesta que nos está hablando de la voluntad es como esa exigencia también que nosotros tenemos que hacernos en muchas cosas. Entonces en esa crianza hay una línea directa con el testimonio y con el ejemplo que nosotros mostramos con nuestros hijitos y cómo eso va impactando. Entonces nuestros hijitos se van impactando tanto como de nuestra respuesta positiva como de nuestras respuestas negativas. No, pues como tú lo dejaste para después, yo también voy a dejarlo para después. O, por ejemplo, cuando empiezan a ver, no, mira que como tú estás haciendo esto, yo también quiero hacerlo. A nosotros nos pasó algo muy similar con unos cursos de educación financiera en la casa católicos, entonces fue muy bonito con el ministerio, porque cuando lo pensamos fue que nuestra hija mayor nos dijo, mamá, yo también quiero hacerlo, quiero saber qué es lo que ustedes están haciendo. Entonces, esas respuestas de a pocos nos van ayudando a una respuesta. Y el Padre nos dice como en ese itinerario, como esas respuestas que nosotros podemos ayudar en la voluntad van a exigir es un hábito. Y como se van volviendo un hábito, se van volviendo una corrección para nuestra vida. Entonces, pues eso, pues es una respuesta para muchas de nosotras. Si uno dice, no, es que yo no fui criada en la voluntad, no, me cuesta, pues a todos nos cuesta. Pero entonces, de a pocos podemos lograr. Entonces, pues en otros libros lo hemos visto que son metas cortas para lograr pasos cortos y aquí en este capítulo nos involucra tu respuesta corta, llamémoslo así, va a dar un cambio en tu voluntad. Entonces en el día a día, esas respuestas que nosotros damos a muchos hábitos que nosotros tenemos, tanto en el orden como también en la exigencia. Por ejemplo, en la corrección de nuestros hijitos. Sí, muchas veces nosotros decimos, mira, hijo, si tú no realizas tal cosita, va a haber una responsabilidad, se te quita tal cosa que tú. Entonces también empezar a involucrar esa voluntad porque nosotros tenemos un nexo muy profundo en la voluntad también de nuestros hijitos y a futuro en sus decisiones, ¿no? Entonces es una responsabilidad bien grandecita. Quería compartirles algo con respecto a lo que dices. Yo siempre he dicho que la educación en casa es una escuela de virtudes y que es muy lindo porque nuestros hijos todo el tiempo también nos exigen ese trabajo de la virtud. Entonces, por ejemplo, cuando yo llego a la casa, hijos, bueno, vayan a organizar sus habitaciones. Entonces, hay una que dicen mis hijos, vamos a organizar nuestras habitaciones, mami, porque tú también la tienes que organizar. Yo, claro, mi amor, yo ya mismo, obvio, vamos todos a organizar nuestras habitaciones. Y es lindo porque ellos también nos empiezan a tallar y a formar a nosotros en ese trabajo de ahorita y ellos lo ven a uno haciéndolo y también van y lo hacen con el mismo gusto. Por ejemplo, lo ven a uno sacando todo el proceso para organizar y ellos, ¡fum! Ahí mismo todos se vuelcan a su habitación a hacer lo mismo. Entonces, es muy lindo porque el trabajo de la voluntad también tiene ese efecto espejo que es bastante gratificante para el alma y para la familia. Tienes el micrófono apagado, Linis. ¿Ahí me escuchas? ¿Sí? Es que imagínense que no me está saliendo el micrófono, perdónenme. Entonces, no, o sea, sé que estoy digitando y se me silencia y si lo digito muchas veces, bueno, pero el hecho es que lo que tú dices, Angelita, es cierto. O sea, aquí en la casa es igual. O sea, cuando yo doy como una cierta, entre comillas, orden o algo así en las tardes cuando estoy con las niñas, ellas todas como, a ver, primero tú, chica. Entonces, como que claro, o lo mismo cuando el celular, por ejemplo, que uno a veces por ejemplo, nosotros tenemos acá una hora de celular o 2 horas con los niños. Entonces, por ejemplo, cuando ya pasa el tiempo, entonces, bueno, sí, amiga, pero tú también. Entonces, como que uno en cierto grado también dar ejemplo, porque pues acá es como el bonus track se lo gana uno, pues no, a mí me toca aprovechar como mis bonus tracks porque realmente cuando me voy a dar cuenta, pues uno diciéndole, no señores, no se me pueden poner adictos al celular y una data y preciso trabajo con el celular, pues es muy complicado. Entonces, bueno, pues ahí está. Mi Joa, ¿qué piensas? No, Linita, tiene que hacer como yo les digo. Yo sí trabajo con el celular, ustedes no trabajan con el celular, así que ya pare de contar. Así les digo, de verdad que sí, porque es también darles como ese límite, sí, tuvieron algo especial y se ganaron por ese esfuerzo que hicieron,
pero también dijo, hay un límite porque somos adultos y no podemos también dejar como ahí que nos gobiernen porque sí. Obviamente, pues todo como en su orden y en su tiempo, ¿no? Porque también para ser esclavizados, pues no aguantan, ¿no? Pero porque igual tampoco pues estamos dando ese ejemplo, ¿no? Pero sí hacerles entender también que es importante y que es, por ejemplo, también, por ejemplo, yo también trabajo con el celular desde casa, entonces es el único medio, entonces yo creo que todas lo hacemos. Esto, algo que recalcaba, por ejemplo, el capítulo 11 era de la puntualidad. Y vea que muchas veces se ha perdido ahorita en este tiempo la puntualidad. O sea, se puede llegar a una cita tarde, puede llegar hasta la Eucaristía tarde y a veces decía precisamente el padre el domingo en la homilía, dijo, y a la gente no le da nada llegar tarde. Y debe doler mucho, por ejemplo, en el caso de la Eucaristía, uno llegar tarde. Ya está bien cuando usted está en el trabajo y de pronto se atrasó 5 o 10 minuticos, pero ya va a ser el esfuerzo, o sea, eso ya va a ser diferente. Pero, por ejemplo, que un domingo llegue uno tarde a la Eucaristía, por Dios, o sea, eso ya es de cuestionarse uno. Entonces, hay que enseñarles también a los niños mucho eso. Y yo aquí en casa, por ejemplo, cuando son los domingos, nos toca como con 3 horas de anticipación empezar a mover todo para que logremos llegar a tiempo, ¿no? Porque a veces uno quiere ser como bueno en esto, yo quiero ser buena en esto, buena en esto, pero ¿cuál es nuestro ideal? Ser santos. Entonces yo quiero por medio de esto me sacrifico, pero voy a ser santo. Yo les decía a los niños hace poco, yo tiendo la cama no porque mi mamá me diga, sino porque con esto glorifico a Dios. Entonces yo digo que todas esas cositas pequeñas ayudan mucho a crearles esa voluntad que tal vez a uno, Dios mío, a mí de grande me ha costado mucho y a mí me pasaba lo que dice Linita, yo procrastinaba muchísimo, ay no, pospongamos y aquí, y cuando ya llegaba el momento decía, de por Dios, ya tengo un montón de cosas encima y no, eso no es ni viable para uno, ni para la salud de uno, ni tampoco testimonio para los hijos, ¿no? Entonces como uno de pronto tener en cuenta ese tema, seguirlo recalcando de la puntualidad, porque es muy puntual. Decía alguien una vez, no sé cómo es, o sea, como que si uno llegaba puntual era porque usted, digamos que ese espacio era muy importante para usted. Y si no llegaba puntual era porque pues, no, como que le valía en pocas palabras, ¿sí? Entonces, como que empezar también a enseñarles a los niños mucho eso y a recalcarles pues también a los chicos, ¿no? A los grandes, que a veces ya a veces ellos dicen, yo soy mamá, yo sé todo, ¿qué sabe? Años. Entonces dice uno, Señor Jesús, hay que uno irles llevando eso. Hola, mi Malú, ¿cómo estás? Welcome, Hola, hola a welcome. todas. Gracias. Dice que hablando de la puntualidad y mírenme. Precisamente por eso hablábamos de chidas. Mi Malucita estaba en el Meet, pero bueno, decidió que por acá era más divertido, así que bienvenida, mi Malu. Sí, pues desafortunadamente no hay tanta acogida de las espositas y estaba ya solita con otra esposita. Entonces dijimos, vamos y charlamos mejor al otro lado. Mire que hay una parte del libro que me parece muy linda que dice, el sentido de la educación de la voluntad tiene su principal manifestación en el sentido de la responsabilidad. El hombre de voluntad formada es, si hablamos de caracteres, el auténticamente responsable. La tentación más lógica habría sido identificar la voluntad formada con el heroísmo. Les habla de que hay dos modos de heroísmo, el que es circunstancial, el que es heroico porque quiere ir a defender al otro, porque quiere defender lo que ama, pero el segundo, dice él, por el contrario, puede pasar desapercibido, pero exige más fuerza, más convicción y mayor valentía pues se realiza en la fidelidad cotidiana, constante, repetida, de hacer bien todo lo que hay que hacer, no abandonando el compromiso aceptado, venciendo la monotonía de la repetición, el cansancio y el desaliento. 50 años de fidelidad matrimonial pueden poner al descubierto más heroísmo que jugarse el pellejo por la esposa en un instante de peligro. ¿Qué les parece eso tan lindo? O sea, es que definitivamente la voluntad es algo muy silencioso, es como ese arbolito que va creciendo, que se va formando sin hacer ruido, sin que se note. Esa es la verdadera voluntad, porque sí, como decía el padre, muy fácil
volverme héroe, sacar mi fuerza, mejor dicho, cuando tengo que defender a los que ama, pues yo creo que a todos nos salen garras y dientes, pero ese trabajo de la fidelidad constante, del trabajo de negarse a uno mismo todos los días, es el que va dando esos frutos de verdad magnánimos como, ay, mi yo, ¿qué te pasó? Ese Zoom, te descubrí el Que lunar, iba a cerrar el micrófono y no se pudo. y ni tienes No, el micrófono apagado. no, yo creo que también lo tienen sentido. Yo no sé qué pasó en el... Bueno, Malucita, No, entonces te escuchamos a ti mientras Lini soluciona. sí, estas cosas son las que pasan en vivo y en directo. Sí, es bien interesante esto que nos comenta aquí el padre y mientras esto recordaba al Papa Francisco, pues hablando del matrimonio y de su durabilidad, ¿no? Y decía, el matrimonio no tiene éxito, solo si dura, es importante la calidad. Y esa calidad pues también la encontramos precisamente en ese esfuerzo continuo que imprimimos en en nuestra labor de esposa, ¿cierto? En nuestra labor matrimonial junto con nuestros esposos. Este trabajo de la voluntad yo creo que mm, rodea muchísimas cosas y muchísimos factores y adelantándome un poquito, el tema de la virtud, ¿no? Lo hemos insistido mucho en todos y cada uno de nuestros encuentros. No se puede trabajar la voluntad sin la virtud. Es muy importante que nosotros empecemos como a ahondar, a profundizar. Personalmente la primera, ¿cierto? Porque a veces incluso en este caminar cristiano, católico, donde creemos que vamos, sí, por buen camino, o lo que decía Joanita, vamos a ir los domingos a la misa sin falta, cumplimos quizá los mandamientos, pero de momento tal vez nos falta interiorizar un poquito más de hacer conciencia de qué es la virtud, ¿cierto? Y en qué consiste este camino de virtud. Y seguro, pues poco a poco podremos ver mejores resultados. También recordaba y quería compartirles que hoy justamente en mi familia todos somos muy de debate, ¿no? Nos encanta a través del grupo de WhatsApp que tenemos con mis papitos y hermanitos. A veces tenemos muchos temas ahí en discusión y ese debate sano, ¿no? De crecimiento pues personal e intelectual. Y hoy debatíamos sobre si existía o no el ser multitasking, el ser multitareas. Y entonces mi hermanito, él con mucho hincapié decía, no, no existe, y eso es algo que ha usado las empresas para esclavizar a las personas y someterlas a mucho trabajo y a una carga laboral. Y es verdad, ¿cierto? O sea, es muy cierto esto que decía, pero también es una realidad y yo creo que nosotras aquí las cuatro podemos dar fe de ello y es que en nuestra vida matrimonial tenemos multitareas, ¿cierto? Y podemos desarrollar esa habilidad y yo le insistí a él, eso es una habilidad a fin de cuentas, el poder tener, estar pensando en varias cosas, el desempeñar varias cosas y bueno, y al final llegábamos a una linda conclusión pues que nos permitió tener un acuerdo y es que hablando del trabajo de la voluntad, el hacer algo de manera repetitiva, ¿cierto? Nos hace al final expertos o profesionales respecto a alguna actividad o área. Y en eso, pues, tiene mucho que ver también ese trabajo de la voluntad. Entonces, a veces nos encontramos de pronto en un mundo, bueno, y me adelanto un poquito también de la lectura, en que queremos todo fácil, en que queremos todo cómodo, en que nos cuesta el sacrificio, nos cuesta imprimir esfuerzo, nos cuesta hacer conciencia de lo que verdaderamente debemos hacer y cómo debemos hacerlo bien, que preferimos como decir, no, esto no es para mí, yo no sirvo para esto y me hago a un lado. Entonces, qué importante verdaderamente desde ese conocimiento propio, como lo hemos mencionado mucho en otras sesiones, hacer frente a esto que debemos hacer y hacerlo con responsabilidad. Y creo que ese es el desafío en esta primera partecita del libro que nos propone el padre. Sí. Linis, Ni- nada. no te escuchamos, Dilini. Tóquele, tóquelo bien. Se sale y Nada. vuelve. Sí, inténtalo saliendo y volviendo a ingresar a ver mi Linis.
Nada, no te escuchamos. Bueno, miren que el padre con el tema de Malucita del matrimonio también habla acá de eso, de que esa falta de responsabilidad, ese miedo al compromiso también que se ha dado últimamente, en que ya no buscamos el amor para siempre, sino esa unión, como acá el padre tiene un término. No hay un compromiso, sino como, ay, vamos a rejuntarnos a ver cómo nos va, pero no hay un compromiso real con el amor, como en esa búsqueda de entregarse con él para siempre. Dice por acá, amar, escribió Aristóteles en su retórica, consiste en querer el bien para el otro. Si se confunden los planos emocionales con el de la voluntad, reduciendo todo al primero, no es de extrañar que las personas, aun creyendo que han amado mucho en la vida, tengan en realidad una voluntad atrofiada y una efectividad hipertrofiada. Por tanto, en este plan de trabajo espiritual sobre la voluntad, es necesario trabajar sobre nosotros mismos, sea sobre lo que tenemos que educar como el sentido de la responsabilidad. Esa es la piedra que toque para comprobar si tenemos o no una voluntad formada. Recuerdo mucho ayer en la reunión, no sé si Malucita estuvo en la reunión con Roberto, que él decía algo muy curioso. Decía es que bueno, porque una mamá hablaba de que, ay, no, que es que mi hijo está en tal edad y no, y entonces no siente ganas de hacer y no quiere estudiar y no quiere hacer no sé qué, no sé qué. Entonces dice Roberto, mire, mamás, las ganas, yo le digo a mis hijos, las ganas son solo para ir al baño. Para todo lo demás se requiere voluntad. Me pareció muy chistoso, pero realmente me parece que es muy correcto. O sea, uno cuántas veces no tiene ganas de nada, Mm. incluso en la vida matrimonial, uno a veces no tiene ganas como en esos días hormonales, como que yo estaba esta semana, y me llegó el periodo, yo no quería ni ponerme un pantalón, entonces yo no quería ponerme un jean, yo no quería sentir como la tela encima, yo estoy en esos días que no quiero que me toquen, que me miren, que me hablen, que me nada. Pero sin embargo, está el deber de amar a pesar de que estaba en esos días, ¿cierto? Entonces lo hacía como relación con el padre. Ganas solo se necesitan para ir al baño, para todo lo demás se requiere voluntad. Total, y si uno mirara, digamos esto, no habrían matrimonios destruidos, ni separaciones, ni nada, porque de verdad que asumiría uno ese sí para siempre, ¿no? Y es lo que yo creo que a nosotras en el club nos ha tocado muchísimo. Desde que empezamos, bueno, desde que yo empecé a leer los libros, yo digo, Dios mío, o sea, yo llegué aquí por un fin y un propósito y de verdad que ha sido de gran ayuda. Y decía uno, o sea, ¿qué tal rendirse uno a la primera pelea o a la primera discusión o a la primera cosa que uno no le gustó? Yo pensaba, por ejemplo, cuando recién me casé, decían, no, es que usted eso a los 3 meses no aguanta. Y yo, o sea, era como ese temor, yo decía, Dios mío, ¿será que de verdad a los 3 meses uno llegó y ya se acabó esto? Y vea que uno empezó a comprender muchas cosas, a comprender que también el otro tenía ciertas formas diferentes de hacer las cosas y entonces todo eso lo fue uno moldeando y llevando hasta que ahorita pues ya todo es diferente, ¿no? Pero ha sido un camino y yo digo que así es el camino de la voluntad, porque imagínese rendirse uno a la primera, ¿cómo hubiese sido, no? No tendría uno esa familia, no tendría ese San José en la casa que tanto pidió, que tanto pedí, y eso es gracias a eso, ¿no? Gracias a esa perseverancia, a ese de pronto también donarse uno para que también esa persona cambie, porque a veces uno tiende a ver lo malo en las otras personas, pero uno no se mira. Entonces no hace ese autoexamen a ver si en qué estoy fallando, por qué me está pasando esto, sino uno vive echándole la culpa a los demás o pensando por los demás. Entonces eso también es un gran problema que tienen muchas parejas, ¿no? Y que pues a lo largo del tiempo, pues eso le va ayudando a uno a mejorar en todos los aspectos. Y yo digo de verdad, la voluntad va como enraizada. Y yo de verdad, yo decía, pues yo de la voluntad no sé nada. Y mire, la voluntad está inmersa en cada una de las situaciones que vivimos como mamás, como de pronto estudiantes, como profesionales, como, mejor dicho, como en todo, ¿sí? Como esposas. Entonces, qué bonito es poder nosotros también hacer y darnos y donarnos hacia los demás, porque también vamos ayudando a cambiar tanto la vida de las personas que elegimos un día
y las personitas que siguen también nuestros pasos, ¿no? Entonces es también como muy, muy importante. Y algo que por aquí decía, dice, tomar el peso quiere decir hacerse cargo de su importancia y valor, tener conciencia de las consecuencias que se derivan de los que decidimos hacer y de lo que dejamos de hacer. O sea, solamente nosotros tenemos el control de ser como, sí, nadie más por nosotros, sino solamente nosotras. De cuántos bienes y de cuántos males dependen de cada acto del que yo soy responsable. Y eso también pues lo ve uno mucho en los niños, ¿no? Que si de pronto no hicieron esto, pues entonces eso tuvo una consecuencia. Y esa consecuencia lo va a hacer de pronto, como yo les digo a mis hijos. Ahorita en este momento a veces sonará fastidioso, sonará que, ay, no quiero, que no sé qué, pero cuando estén grandes van a recordar aquello que les decía, que hay que el orden, que hay que, si toca repetir 1000 veces, hay una canasta en el cuarto y la ropa debe estar dentro de la canasta, pues hay que repetirlo con mucho amor, ¿sí? Al principio yo como que, ay, Dios mío, pero ¿por qué? Pero ya después decía, no, o sea, ellos también son pequeñitos y así tuvo uno que aprender, ¿no? Como con esa repetición. Y idea que cuando uno hace los actos o exige con mucho amor, los niños se dan y se donan. Entonces eso es también bonito y ahí se va creando ese hábito para que pues más adelante se vean esos frutos. Sí, yo creo que seguido a lo que dices, mi Joa, es muy importante el tema de la formación, ¿no? Porque tú lo mencionabas hace un ratico, yo no sabía nada de la voluntad, y es verdad, o sea, nosotros en este caminar tan circunstancial, tan intuitivo que tenemos en la vida, ¿cierto? Que a veces lo que nos toque, pues lo asumimos y punto final, pues encontramos precisamente este espacio, el club de lectura, ¿cierto? Los escenarios académicos en los que podemos estar, los apostolados a los que podemos pertenecer, los espacios de formación que podamos tener y todo esto de verdad que es una riqueza enorme porque realmente es muy difícil uno reconocerse y uno saber que algo está haciendo mal si de pronto pues va en la vida haciendo lo mismo siempre, ¿cierto? Y no permitiéndose interpelar desde la formación. Y digamos, lo traigo también a colación porque de momento, y leyendo esta partecita puntual que acabas de mencionar de la importancia de hacer conciencia de las consecuencias que se derivan de lo que decidamos hacer y de lo que dejemos hacer, yo creo que ese es como un desafío que tenemos muchas personas que de pronto estamos en apostolados, ¿cierto? Porque está siempre. Ay, Milinis dice que no la dejó volver. Quién sabe qué habrá pasado. Fallas técnicas. Pero que va a enviarnos los comentarios. Listo, Milinis. Em, que tenemos ese desafío precisamente de considerar también nuestro comportamiento hacia los demás, ¿cierto? La responsabilidad que tenemos de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que dejamos de decir o de lo que dejamos de hacer. Y valga mencionar también que todo en conjunto, o sea, nuestro conocimiento propio de cara a Dios, la formación que podamos recibir y lo que estemos dispuestos siempre en el servicio a dar y ofrecer, pues también debe ir en esa doble vía de cómo lo hace también el otro, cómo lo recibe el otro, porque al final nosotras aquí, particularmente en este club de lectura, y valga la pena mencionarlo también, no es que todo lo que digamos sea magisterio de la iglesia, ¿sí? O sea, no es que lo que estemos aquí compartiendo desde lo que podamos entender, conocer, formarnos desde la lectura y desde nuestra propia experiencia de vida, quiere decir que todas las que nos escuchen tienen que hacerlo así tal cual. Y si no lo hacen, entonces nada, no van a tener eterna salvación, ¿sí? Entonces valga mencionar que este trabajo de la voluntad tiene bastantes aristas y que nos imprime un compromiso a cada uno de manera individual, y que al final las cuentas que vamos a dar de lo que leamos, de lo que escuchemos, de lo que apropiemos en nuestra vida, de lo que también demos hacia los demás, pues tiene que ver con ese conocimiento propio y en cómo eh, adaptemos a nuestra forma de ser, de pensar, de vivir lo que vayamos precisamente leyendo, escuchando y pues haciendo. Así es, mire que por acá entonces ya nos va a hablar el padre de la religión y la formación de la voluntad. Me parecía muy lindo porque él dice
que dice, este último punto me limito a referirlo en líneas generales, porque no creo que su comprensión ofrezca grandes dificultades. Es evidente que todo el trabajo evolutivo se obtiene de la espiritualidad y de la práctica religiosa, su mayor fuente de perfección. Y esto por muchas razones que paso a mencionar. Primero, ante todo porque sabemos por nuestra fe que la voluntad, como las demás potencias, ha quedado herida por el pecado original. Esa herida es una particular debilidad para hacer el bien. El sacramento del bautismo borra verdaderamente el pecado original, pero no nos quita estas heridas de nuestras facultades, porque será precisamente en la lucha y superación de las mismas que debemos conquistar la vida eterna. La gracia no solo eleva la naturaleza, sino que también le confiere fuerzas nuevas para poder realizar el bien moral, aunque no suprime ni su fragilidad ni su debilidad. Junto con la gracia se nos concede todo un conjunto de hábitos infusos, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, y se elevan los hábitos buenos naturales. Miren eso tan lindo, o sea, me parece tan hermoso. Y yo creo que es una de las razones por las que la religiosidad, la fe es tan atacada últimamente, porque digamos que todas las tendencias de superación personal, de nueva era, están enfocados a que la religión no. O sea, todo menos religión, tú puedes todo, mejor dicho, es una voluntad, tú puedes ser Dios, no sé qué, tú y Dios son la misma cosa, no sé qué, y quieren sacarnos a Dios y quieren quitarnos esa realidad de las potencias del alma, de la realidad de la consecuencia del pecado original, o sea, todas estas, esa conciencia de que tenemos una naturaleza herida, pero que está la ayuda de la gracia para poder levantarnos, potencializarnos y llevarnos, mejor dicho, al triunfo de la conquista del cielo, que es nuestro último fin. Me parece muy lindo y yo creo que es una de las razones por las que la práctica de la religiosidad es tan atacada hoy en día. No sé qué tanto han escuchado ustedes ese ataque por la religión y que sí, Dios sí, pero iglesia no, Dios sí, pero no necesitas una religión, Dios sí, pero no necesitas esto y aquello. Por ejemplo, yo les digo, en lo que yo me muevo, se escucha mucho eso. Es más el universo, el no sé qué, pero mire que el grupo, digamos, en el que yo trabajo, todas somos misioneras, todas somos, o sea, ayudamos en la iglesia, ¿sí? De distintos grupos laicales, entonces vamos llevando la diferencia a eso que, o sea, digamos, se trata uno de meter, pero haciendo la diferencia. Y eso ha sido lo bonito. Y digamos, de la persona que de pronto está, digamos, enseñándonos o liderándonos, es una persona completamente llena de Dios. Así sería que una vez nos dijeron, es que a mí me encanta trabajar con ustedes porque ustedes lo primero que hacen es hacer oración por sus equipos, por todo, por las personas que van a llegar, por todo. Entonces es tan bonito cuando uno puede ir como en contra de esa corriente, de que sí necesitamos a ese buen Dios, que sí necesitamos de ese Santo Rosario, que si no estamos unidos, pegaditos a la llama, como decimos nosotros, con la gracia, con nuestros sacramentos, pues va a ser difícil, ¿sí? Llegar a donde queremos llegar, a cumplir la voluntad de Dios, pero, o sea, con nuestros ideales, pero a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces es bonito también poder, digamos, no escondernos, sino, dijo, estar ahí, pero estar como con ese caparazón fuerte que nos protege de tantas cosas que uno escucha, ¿sí? Que de afirmaciones, que sí, entonces son cositas que uno de verdad es bonito ir como en contracorriente de eso y hacer la voluntad de Dios, o sea, es lo bonito. Por ejemplo, Linita, que ella también trabaja conmigo, o sea, las cosas se dan en el momento que Dios quiere, ¿sí? Lo que hay es que sembrar y tener la paciencia de que Dios, si Él no lo quiere dar, no lo da. Entonces es lo bonito que uno no vive forzado ni haciendo las cosas como que, ay, no, mire esto, o sea, como, sí, como de pronto a veces se sienten en otras personas que es esto y de pronto la persona queda como que ahí y no, es bonito saber que de verdad Dios es el centro y como yo digo, Señor, tú eres el capitán de este barco. Tú me quieres hacer ir hasta a las estratosferas, como decía el Papa Francisco, pues hasta allá vamos a llegar. Y si no, donde tú me pongas, lo importante es un apostolado de amor.
Eso es de servicio, de poder ayudar al otro, al que lo necesita. Entonces yo digo que cuando uno empieza a ver eso, la vida se transforma totalmente y empieza Dios a jugar con todo. Entonces tenemos un sueño muy bonito y es en algún momento poder llegar a esa X y poder que las medallas de nosotras brillen frente a muchas personas que escuchen ese testimonio. Entonces, yo digo, pues para eso de pronto va uniendo personas que también son de religiosidad, de verdad, de hacer las cosas en cara a Dios y de voluntad a Dios para que, digamos, hagamos la diferencia y seamos diferentes, marquemos esa diferencia que el mundo necesita sentir, que es, Él es el que es el polo a tierra de nosotros y no el universo, ni los unicornios, y las cosas que, raras que uno a veces escucha. Sí, yo creo que los cristianos y especialmente católicos de hoy tenemos un desafío enorme y es mostrar cuánto bien nos ha hecho la religión en nuestras vidas desde esos argumentos, ¿no? Imitar a San Pedro que nos dice hay que dar argumentos de nuestra fe. Y comenzando desde nuestra familia, ¿no? Tener una auténtica conversión de vida, que seamos ese rostro visible para nuestro esposo, para nuestros hijitos, no vivir una conversión a medias. Y yo sé que es un desafío enorme porque empezando con quienes convivimos son quienes nos conocen, ¿cierto? Quienes saben verdaderamente cuáles son nuestras máscaras, cuáles son nuestras dificultades, cuál es aquello por lo que luchamos, pero qué bonito que hasta en eso podamos darle la oportunidad a Dios de glorificarse siendo auténticos, ¿cierto? Porque es que al final la vida de la fe, la vida en la religiosidad debe ser una vida auténtica, no pretendiendo eh, hacer lo que el otro hace, claro. Tenemos a nuestros hermanos mayores, como les llaman algunos, a los santos, la vida de los santos, y por supuesto nos debe inspirar, y qué más que nuestro Señor y la Santísima Virgen, pero Dios nos quiere auténticos, o sea, Dios no nos quiere copias. Y decía Carla Cotis, ¿no? Muchos nacen originales, pero mueren como fotocopias. Y eso aplica no solo en la vida del mundo, sino en la vida cristiana también, porque perdemos nuestra esencia porque de pronto vemos admiración en aquel líder, en aquel testimonio, en aquel, no sé, líder de apostolado, bueno, en fin, y nos perdemos nuestra esencia en sí, y quienes más se ven perjudicados son nuestros esposos y nuestros hijos, porque sencillamente no estamos siendo nosotras y estamos mostrando un testimonio de vida que no es. Y respondiendo a la pregunta que nos hizo Angelita, en la imagínense, Universidad Católica, y se ve muchísimo, muchísimo este tema de que pues realmente la fe y la religión no son importantes, pero en este camino del homeschool, Dios también se ha sabido valer para empezar a regalarme a nivel personal y también como familia argumentos de nuestra fe y poder entender incluso el por qué la contienda, por qué la guerra contra la fe, especialmente la fe católica, y conocer la historia de la iglesia que se compenetra completamente con la historia de la humanidad, pues le da a uno unas luces impresionantes, ¿no? Y quienes nos estén escuchando y sean familias Novis Pacem, por favor, sáquenle todo el provecho del mundo a esas lecturas que Novis nos regala, porque en verdad ahí podemos encontrar una riqueza que nos responde también muchas preguntas precisamente de esto, porque a veces también podemos ser católicos sin ser católicos, ¿cierto? Oponiéndonos a la misma historia de la iglesia, de lo que nuestro Señor ha querido instituir en ella. Y la formación, insisto, es lo que precisamente nos va a dar esa luz para continuar. Fe y razón, nos enseñaba nuestro San Juan Pablo II, ¿cierto? Fe y razón, San Agustín, fe y razón, Santo Tomás, son el legado que nos permite precisamente interiorizar con argumentos nuestra fe. Y se me acaba de olvidar lo que iba a decir. Tenía algo más, bueno, sí, aquí la Linita nos dice cada una cómo maneja en su cotidianidad la voluntad de nuestras prácticas religiosas. Una pregunta bien interesante, ¿no? Y bueno, y respondiendo a esa pregunta, Milinis,
Personalmente les confieso que para mí ha sido un poquito tedioso el enfrentarme, digamos, como a formaciones y a recomendaciones de cómo vivir la vida de piedad como mujer, como familia. Por ejemplo, la liturgia en familia es una cosa que yo digo, es hermosa, qué riqueza tan linda, la esencia de nuestra iglesia es preciosa y como familia podemos crecer muchísimo aplicando la liturgia en nuestro hogar y en nuestra vida diaria, pero qué difícil se hace cuando no estamos acostumbrados a ello, cuando tenemos una dinámica familiar completamente diferente, ¿cierto? Cuando nos imprime un desafío mayor porque es acomodar de alguna manera nuestro ser, lo que digo, nuestra autenticidad y empezar a adaptar ese tipo de prácticas, por ejemplo, la liturgia de las horas, los laudes, bueno, y todo esto que es tan hermoso y yo estoy aún en ese aprendizaje y cómo incorporarlo, pero he también sentido en mi corazón y en esa oración personal que es con calma. Vuelvo a lo mismo, no es queriendo ser como los demás, no es queriendo hacer, ay, es que esta lo hace precioso y yo quiero hacerlo exactamente así con mis hijos. No, no, porque es que cada familia y cada uno de nosotros somos tan diferentes y debemos así aceptar esas recomendaciones, pero hacerlo conforme a cómo somos, nuestra esencia como familia y no querer aparentar ni ser alguien que no somos, ¿verdad? Bien, Total. Angelita. Me parece súper acertado eso porque realmente cada familia debe vivir la fe, o sea, con las verdades de la fe innegables, pero las prácticas de piedad a veces por querer imitar podemos sobrecargarnos a nosotros y tener unas cargas pesadas que no vamos a poder soportar queriendo imitar prácticas de piedad que son preciosas y que nuestra iglesia tiene muchísimas y que todas son divinas, que todas son de una riqueza grandísima y que yo creo que todas nos pueden hacer crecer en ese amor a Dios, ¿cierto? Una mamita me pregunta, ay, venga, es que yo quiero como conocer más a San José, pero no sé cuál práctica de piedad. Yo soy malísima para las novenas, yo también. Yo soy muy mala para las novenas, o sea, yo empiezo una novena y se me olvida a los 2 días en qué día voy, entonces voy y me devuelvo, y yo en qué día iba, Dios mío, me toca poner una alarma cada día, o sea, de verdad tengo problemas con las novenas, entonces yo le decía, no, yo puedo recomendarte esa porque me parece linda y no me ha parecido tan difícil como el hecho de decir yo hoy en qué día voy, incluso en la novena de Navidad. Cada año, cuando estamos haciendo la novena de Navidad, somos, no, que ya ayer leímos el 5 no, pero hoy es el 5 no, pero es que es mañana, es no sé qué. Nos pasa. Entonces yo decía, no, a mí me gustan mucho los lirios de San José porque sé que son todos los miércoles. Y yo ya pongo el separador en el miércoles que ya hice y sigo en el otro miércoles. Me parece que se me hace más fácil que una novena, por ejemplo. Eh, bueno, en cuanto al tema de los ataques a nuestra fe, pues es impresionante lo que decía también mi malecita. Yo a todo el que me pregunta por el currículum de Novis Pase, yo digo, amo, amo, amo profundamente cómo Dios está en cada una de las materias. Amo profundamente cómo me ha formado a mí en historia de la iglesia. O sea, ay, Dios mío santo, todo lo que yo he aprendido. ¿Crees que volviste a estudiar? Yo literal, volví a estudiar. Volví a estudiar y me encanta todo lo que he aprendido y amo cada uno de los libros que manejamos en nuestro colegio. La verdad que para mí ha sido un regalo, el regalo más grande en temas de formación y tenemos una riqueza que hay que aprovechar y explotar al máximo. Y bueno, pues entonces como ya se nos está haciendo tarde, vamos a las conclusiones, que en las conclusiones vamos a ir viendo punticos de los que vimos en cada uno de los capítulos. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, la primera conclusión, dice el padre por acá. Sin una voluntad vigorosa e inquebrantable, es imposible atravesar las aguas perdóneme porque cuando hay palabras raras que no estoy acostumbrada, me toca volver a leer. Procelosas de esta vida sin anegarse en algún vicio o caer herido, víctima de esclavitudes degradantes. Y ahí volvemos como a ese primer capítulo en el que el padre hablaba de esa voluntad enferma que puede caer muy fácil. La voluntad flaca por razón del temperamento o debilitada por la nula o deficiente educación del carácter o deformada por la mala conducta no soluciona un problema sin un trabajo serio, metódico. No se puede liberar la educación y menos la sanación de la voluntad al acaso y a la espontaneidad, a menos que esperemos un milagro. O sea, nos dice la voluntad hay que trabajarla, eso no, mejor dicho, no va a llegar de la voluntad, eso perdón, no va a llegar del cielo. Trabájese, esfuércese, porque si no, mi hijo se lo lleva.
la corriente. Tercero, debemos comenzar por identificar todos los defectos de nuestra voluntad, haciéndonos lúcidamente cargo de cuáles son sus precisos vicios, carencias y anomalías. Y a mí ese examen de la voluntad me pareció brutal, demasiado brutal. Y muy importante como seguir haciéndolo constantemente, como en el tema de los ejercicios espirituales de San Ignacio habla como de ese examen de conciencia del día. Me parece que esta herramienta de el examen de la voluntad, uf, poderosísima. No sé quién quiera seguir. ¿En qué numeral ibas, Angelita? Perdón. Le di por último el 3. Siguen El con el 3, 4. listo. Cuarto, también debemos tratar de conocer adecuadamente cuáles son las causas últimas de estos problemas volitivos. Y yo creo que justo lo que dices, Angelita, de este examen de conciencia nos va a permitir precisamente llegar a ese conocimiento propio y a esas raíces que están afectando nuestra voluntad. Quinto, el objetivo del trabajo es corregir la deficiencia y adquirir los hábitos virtuosos que perfeccionan la voluntad. Siempre tener muy en claro esto, ¿no? La virtud es la que nos va a fortalecer la voluntad, no hay otra manera. Y nos faltó de pronto mencionar un poquito en el capítulo anterior que el padre hacía bastante hincapié en que la religión precisamente nos ayuda a poder adaptar esa virtud, porque en verdad sin Dios no es posible, o sea, sin Dios no. Sexto, un paso fundamental es el trabajo sobre los motivos que en el fondo implican un aprendizaje del amor al bien virtuoso, porque solo una voluntad enamorada y apasionada por la virtud será capaz de moverse sin desfallecimientos. También lo hablábamos en alguna sesión, es importante tener esa motivación para mover la voluntad. Séptimo, luego será necesario aprender a planear la vida volitiva, proponiéndose metas o fines concretas, actuales, atractivas, medios verdaderamente eficaces y conducentes a esos objetivos. Octavo, no hay educación y menos reeducación de la voluntad sin un serio trabajo de control, es decir, sin examinar diariamente el trabajo de la voluntad. Es examen de conciencia nuevamente, ¿no? Ya no vamos a llevarlo solamente al plano espiritual de, bueno, qué pecado cometí hoy, ¿cierto? Que por omisión, por acción y demás, sino cómo fue mi trabajo de la voluntad hoy, en qué fallé, qué me faltó, qué me he propuesto y no he podido cumplir por falta de voluntad, por ejemplo. Noveno, en muchos casos será necesario también aprender a usar correctamente nuestras potencias, de modo tal que podamos servirnos de ellas con eficiencia y sin tanto desgaste inútil de energía, reeducando la recepción de las sensaciones conscientes y aprendiendo a concentrarnos sobre una sola idea cada vez. Podremos combatir las ideas parásitas que nos desgastan o incluso obsesionan. Y no sé, mi Joanita, así nos fue. Le iba a decir si está guía con el décimo. ¿Sí? Ahí Parece va, que se se la le le. apagó fue la cámara. Allá, sí. Décimo, mi Joa. Está silenciada. Está silenciada, mi Joa. Perdón. La voluntad es la facultad del esfuerzo. Educar es mejorar la capacidad de esforzarnos y de trabajar en la consecución de un ideal. Si bien el trabajo de educación de nuestra voluntad tiene que ser paulatino, yendo de pequeños esfuerzos a esfuerzos cada vez mayores, aceptando con paciencia este camino lento y sembrado de éxitos y fracasos. Nunca debemos bajar la guardia entregándonos a la ilusión de facilismo. Como nos decían a nosotros, todo en esta vida, dijo, el trabajo que es sufrido y que es, como dice, con el sudor de su frente, es el que más es gozado, ¿no? No hay nada fácil y más en estos tiempos que todas las personas quieren todo ya. Entonces es de verdad que, que ayudarnos mucho con eso, ¿no? Esta obra, el 11, esta obra es más costosa al comienzo que en su posterior desarrollo. Por eso no hay que desanimarse ante las primeras fatigas. La adquisición de los hábitos virtuosos hace entrar este trabajo en un cauce más apacible, aunque nunca se debe suponer terminado el que no avanza, retrocede. Y vea, leyendo esto me hace acordar que cuando recién empezamos el libro a mí me dio duro la leída del libro,
En los primeros capítulos yo no entendía nada. Yo decía, ¿será que esto es tan diferente al que veníamos leyendo que siempre me dio duro? Pero dije, bueno, no vamos a desanimarnos, a seguir adelante y vean, lo logramos. Entonces eso también hay que felicitarnos porque le hicimos bien también a la voluntad, ¿no? 12. Algunas veces la dificultad para tomar decisiones proviene de una baja autoestima que se corrige no a través de una nociva autoestima narcisista, sino de una correcta apreciación de sí mismo, plenamente compatible con la humildad cristiana, el realismo y la magnanimidad. Entonces, a veces vea cómo lo que a veces nos cuesta puede venir de esa baja autoestima, ¿no? Qué bonito uno saber que ahí también hay que trabajar si a veces nos cuesta en algo, dijo, mirar como ese trasfondo. 13. Otras veces, en cambio, la indecisión se debe al egoísmo de la persona que no quiere renunciar a ninguna de las ventajas que le ofrecen las distintas opciones entre las que tiene que elegir. Dios mío, las indecisiones, eso es también parte fundamental de nuestras vidas. 14. No se ha obtenido ningún logro verdadero en la educación de la voluntad mientras no se hayan conquistado las virtudes que perfeccionan la voluntad. La educación o es una cuestión de hábitos virtuosos arraigados o no es nada. Por ahí el padre mencionaba que como hay algo que también en la oración que dicen que hasta el último minuto uno lucha con las cosas de, como que el mal nos acecha, ¿sí? Algo así. Entonces, que hasta que ya de verdad morimos y como media hora después nos dejan descansar el alma. Entonces, yo decía, Dios mío, y así de verdad suele suceder mucho en esto, porque Señor Jesús, digo, nos toca, mejor dicho, ayudarnos con esas virtudes a perfeccionarla, porque es hasta el último día de nuestras vidas que la vamos a tener que ir perfeccionando. El 15, no hay ni que pensar en una educación rápida de la voluntad. Eso toma tiempo, como a cualquier obra de arte, como lo más importante y difícil, obra de arte. Ajá, o sea que una obra de arte hermosa, cuántas noches, cuántos trasnochos, cuántas cosas, o sea, para que pueda hacer esa obra de arte tan linda y así nos pasa a nosotros. Entonces es qué bonito, ¿no? Y eso precisamente lo hablábamos ahorita. 16. El trabajo sobre nuestra voluntad dura toda una vida. Entonces no nos vamos a escapar de eso. La única posible educación o reeducación de la voluntad exige la ayuda de la gracia divina porque realmente tenemos un defecto raigal que afecta a la voluntad, las secuelas del pecado original. Y ciertamente nuestra voluntad tiene un destino que va más allá del horizonte natural, alcanzar a Dios. Y esto no es un principio válido exclusivamente para los creyentes, sino para todo hombre, pues todo ser humano pagano, judío, cristiano tiene esta lesión. Y el no cristiano no solo la lesión, sino la causa de la misma, que es el pecado original. Si Dios no ha prohibido a quitárselo por caminos que solo Él conoce. Y está llamado a la única felicidad que colma al hombre, que es la visión y el amor de Dios unitrino. El hombre que ignora inculpablemente estas verdades no se hará responsable de su ignorancia, pero no por eso tiene menos dificultades ni está orientado a un fin menos noble. Wow, definitivamente queda uno, segunda parte. No, verdad que qué regalo ha sido este libro y me parece que cierra con broche de oro. Me ha parecido muy lindo porque creo que los últimos tres libros, bueno, el de Esposos Santos, yo no estuve tanto en ese, pero los últimos dos libros que hemos leído, como que el cierre también ha sido muy como en esa unión con Dios, con nuestra fe, con la vida sacramental, con esa búsqueda de ese anhelo del cielo. Entonces, qué lindo que el Señor siempre nos lleve a ese fin, a recordarnos cuál es el fin, a recordarnos cuál es también el camino para llegar, que es a través de la vivencia de nuestra fe. Entonces, bueno, todo ha sido un regalo grandiosísimo del Señor. No sé si quieran aportar algo más o bueno, ya nos despedimos, agradecemos por habernos aguantado. Les comunicamos que vamos a tener unas vacaciones todo este resto del mes de mayo hasta junio. Volvemos en julio con la ayuda de Dios. Esta semanita, Dios mediante, estaremos publicando el nuevo libro que vamos a leer, que va a ser una joya para que lo vamos consiguiendo con tiempito.
Y bueno, no, Dios les pague, ¿verdad? Por acompañarnos, por hacer parte de este club de lectura, por ayudarnos también y motivarnos. Les pedimos disculpas porque sé que en este último mes estuvimos súper intermitentes, pero digamos que ha sido un mes bastante ajetreado para nosotros, gracias a Dios, porque estamos también terminando evidencias para mandar al colegio y bueno, un montón de rollos más. Chicas, ¿quieren de pronto decir algo más? No, pues de mi parte agradecerles. Ay, ese precioso. Agradecerles a ustedes, chicas del comité, a cada una de las espositas del club de lectura que nos siguieron, que nos vieron. Perdónennos las de pronto desfasadas que pudimos tener, si herimos alguna susceptibilidad con lo que dijimos. Nuevamente hacerles la invitación que pues aquí nosotras estamos también en formación, ¿verdad? O sea, no tenemos la última palabra, nuestras vidas y realidades no son perfectas, por favor no crean que pues todo nos funciona a la perfección y que somos santas. Yo creo que no hay santos en la tierra, todos estamos en ese camino de Exacto. perfectibilidad, pero que bueno, pues que el Señor se encargue de dar los frutos que Él quiera a través de este club y a través de la lectura de este último libro. Gracias por su perseverancia, por su constancia, como dice Angelita, gracias por aguantarnos todo este tiempo. Y pues nada, las esperamos y motivamos para el siguiente libro, Dios mediante, conforme las capacidades nos den, pero pues tener siempre presente que la formación en verdad es una herramienta que nos fortalece muchísimo como mujeres, como esposas, como mamás, como cristianas, como católicas, y poner esto pues al servicio siempre del otro y primeramente de nuestro hogar y nuestra familia, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Y Joanita, no sé si quieras decir. Bueno, yo también les quiero dar las gracias y no invitarlas a las chicas, a las que nos están viendo, que se unan y que sigan de verdad formándose con nosotras, que ha sido un camino muy bonito, de muchos aprendizajes y que definitivamente Dios sabe cómo hace sus cosas y en qué momento dijo, viene esa bendición de ese libro, que yo desde hace tiempo quería como que también empezar a leer a Primicia nuestra. para los que están hoy en vivo en directo, nuestro próximo libro va a ser este, vamos a tenerlo con un súper precio por el club de lectura, así que mejor dicho, súper animadas. Con Angelita lo pueden conseguir. Sí, voy a publicarles esta semanita para motivarlos muchísimo, ¿verdad? Que vamos consiguiéndolo, pues todavía tenemos tiempito, entonces va a ser, yo sé que va a ser un regalo muy grande para nuestra familia. Dios les pague, ¿verdad? A los que nos han acompañado, Aleja, María Angélica, gracias por sus mensajes, de verdad que nos llena el corazón y bueno, todo lo hacemos para la mayor gloria y honra de Dios y para el bien de nuestras almas. Los queremos mucho, gracias por acompañarnos, muy encomendadas siempre sus oraciones y bueno, pues vamos a terminar entregándole los frutos de este libro a nuestra Madre del Cielo con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por su compañía. Diga chao. Feliz noche. Chao. Chao. Dios los bendiga. Chao, chao. Amén, ustedes también.